Video de la unidad 3, Administración de la memoria. Ejercicio 7, asignación de la memoria RAM con particiones fijas utilizando mejor ajuste. Ejercicio 7. Sean los procesos P1 al P7, utiliza PEPs para introducirlos a memoria y SRTN para ejecutarlos en la CPU, teniendo una memoria de 1700K con particiones fijas y utilizando mejor ajuste. En este ejercicio vamos a ver lo que es el algoritmo de planificación SRTN y vamos a utilizar mejor ajuste. Bien, del lado izquierdo tenemos lo que es la tabla de descripción de particiones y del lado derecho tenemos nuestra tabla de procesos con los tamaños y las ráfagas. Aquí podemos ver entonces que la única partición asignada es la 0 y esto es para el sistema operativo. Y las demás pues están vacías. Vamos a comenzar entonces a poner los procesos en el orden que corresponde. Recordemos entonces que para poder meter los procesos a la memoria necesitamos PEPs o FIFO. Es decir, primeras entradas, primeras salidas. Entonces, en el orden en el que tenemos los procesos en la cola de espera, va a ser el orden en el que se va a incorporar cada uno de ellos a la memoria RAM en las particiones que se tienen. Y posteriormente, después de eso, ahora SRTN lo que hace es formar a los procesos con la ráfaga más pequeña restante. Entonces, si un proceso tiene una ráfaga pequeña, va a ir al principio de la lista de listos y los que tengan una ráfaga más grande van a ir al final. Es similar a lo que es SJF, nada más que SRTN es apropiativo, es decir, que si un proceso se encuentra en ejecución en el momento en el que llega otro con una ráfaga menor, entonces lo saca de la CPU y se apropia de ella. Aquí vamos a ver que esto no va a suceder porque no tenemos exactamente los tiempos en los que llega el proceso a ejecución. Entonces no sabemos exactamente cuál es el tiempo en el que se encuentra ejecutando un proceso y cuál es el tiempo en el que llega el siguiente proceso con esa ráfaga y saber si es menor o mayor que el que se está ejecutando. Entonces, este algoritmo SRTN va a quedar idéntico a lo que fue el ejercicio que hicimos con SJF, también para lo que fue mejor ajuste. Entonces, tanto SJF como SRTN en estos ejercicios van a quedar iguales. Vamos a hacer entonces el ejercicio para que ustedes lo vean. Tenemos allí el proceso 1, que es el primero que va a entrar, y pues va a entrar a la partición número 4, porque esa es la que se le ajusta mejor. Después tenemos a el proceso 2, que va a entrar a la partición 3. Posteriormente tenemos el proceso 3, que va a entrar a la partición 2. Después está el proceso 4 que va a entrar en la partición 1. Y por último tenemos el proceso 5 que va a entrar en la partición 5. Esto recordamos porque estamos realizando las entradas por mejor ajuste. Bien. El proceso 6 y el proceso 7 pues no pueden entrar porque ya no hay particiones para ellos y tienen que esperar a que se vacíen las particiones para poder verificar que haya una partición lo bastante o lo suficientemente grande para poderla contener. Entonces tienen que esperar a que los procesos vayan saliendo y las particiones se vayan
quedando vacías para checar si ellos pueden entrar en esa partición. Comenzamos entonces a organizar lo que es la lista de listos. En este caso, acuérdense que debemos de hacerlo con los procesos que ya se encuentran en la memoria. Entonces tenemos que ver cuál es el proceso que tiene una menor ráfaga. En este caso es el proceso 3, que entra primero a la lista de listos. Después tenemos el proceso 1 y el 5. Y allí desempatamos por FIFO. Entonces quedaría el proceso 1 y luego el proceso 5. Ahora tenemos el proceso 2 y el proceso 4 que tienen ráfaga de 4. Entonces el proceso 2 entra primero y luego el proceso 4. Y ya tenemos allí todos nuestros procesos cargados en la lista de listos y podemos comenzar la ejecución de los mismos. Entonces vamos a ejecutar el proceso 3 que sale de la lista de listos para ejecución. Se ejecuta y deja libre la partición 2. Esta partición 2 es de 100K, por lo tanto no puede contener a ninguno de los dos procesos que quedaron allí en la cola. Vamos a seguir con la ejecución del proceso 1. Sale de la lista de listos. Antes de eso, pues vamos a poner nuestro proceso 3 en la lista de salidas. Ahora sí, ejecutamos al proceso 1, por lo tanto lo sacamos de la lista de listos y lo mandamos a ejecución. Termina su ejecución y sale. Y nos deja una partición de 150K, que es la partición número 4. Y allí puede caber lo que es el proceso 6. Por lo tanto, pues vamos a agregar ese proceso a lo que es la lista de listos y a la memoria RAM. Antes de eso, pues vamos a incorporar el proceso 1 a la lista de salidas. Bien, ahora entonces vamos a meter al proceso 6 a la memoria RAM en la partición número 4 y después de eso pues vamos a modificar lo que es la lista de listos. En esta parte nosotros tenemos que ver cuáles son los procesos que quedan en la lista de listos. Tenemos el proceso 5, el proceso 2 y el proceso 4. El proceso 5 tiene una ráfaga de 2 y el proceso 6, que apenas va llegando, también tiene una ráfaga de 2. Pero como el proceso 5 y el proceso 2 tienen la misma ráfaga, ¿cuál pondríamos primero? Aquí desempatamos por PEPS. Entonces, el proceso 5, como llegó primero, pues es el primero que vamos a dejar en la siguiente lista de listos. Y después ponemos el proceso 6. Después, ahora va el proceso 2 y por último el proceso 4. Ya que tenemos nuestra lista de listos nuevamente ordenada, ahora sí podemos seguir ejecutando. Entonces el proceso 5 sale de la lista de listos, se ejecuta y cuando termina su ejecución libera lo que es la partición 5. Lo metemos a la lista de salida y después seguimos ejecutando el proceso 6 porque el proceso 7 tiene un tamaño de 250 y no cabe en la partición 5, se tiene que seguir esperando. Entonces sigue el proceso 6 para ejecutarse. Sale de la lista de listos y se ejecuta y cuando termina deja la partición 4 libre. Tenemos una partición de 150, tampoco cabe el proceso 7. Seguimos ejecutando. Metemos el proceso 6 a la lista de salidas y ya después de eso, ahora sí, vamos a ejecutar a el proceso 2. Entonces, el proceso 2 sale de la lista de listos y se ejecuta, dejando posteriormente de su ejecución la partición 3 vacía. En la partición 3, ahora sí puede entrar el proceso 7 y allí lo vamos a incorporar. Entonces el proceso 2 lo vamos a meter a la lista de salidas y después vamos a agregar lo que es el proceso 7
a la partición 3. Ahora, el proceso 7 va a checar cuánta ráfaga tiene él y cuánta ráfaga tiene el último proceso de la lista de listos que se va a encontrar, que es el proceso 4. El proceso 4 tiene 4 de ráfaga y el proceso 7 tiene 3. Por lo tanto, el proceso 7 le gana y entra en primer lugar a la lista de listos y después el proceso 4. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nuevamente nuestra lista de listos correcta, ahora podemos seguir ejecutando. Vamos a ejecutar entonces al proceso 7. Sale de la lista de listos, se ejecuta y deja libre la partición 3. Lo metemos a la lista de salidas y por último vamos a ejecutar el proceso 4. Deja libre la partición número 1 y lo metemos a la lista de salidas. Y si ustedes se fijan, queda idéntico a lo que es SJF, por lo que acabo de comentar, que no tenemos un tiempo exacto en el que los procesos al momento de entrar a la lista de listos lleguen con ese tiempo para ver si pueden apropiarse de la memoria RAM cuando se encuentra en ejecución algún otro proceso. Entonces, de esta forma, aunque es apropiativo, queda igual al SJF que no es apropiativo, pero por esa razón. Entonces, nuestras listas de listos quedan igual y nuestra lista de salidas también queda igual a el ejercicio que hicimos de SJF con mejor ajuste. Y con esto terminamos lo que es el ejercicio con el algoritmo de planificación SRTN, mejor ajuste.